Buenos días, Tommy. Hola. Bienvenidos a La huella es el molde de la ausencia, la exposición de Tommy Ceballos en la Sala Verónicas, que estará abierta hasta el 8 de mayo. Y ahora podríamos recordar cómo las primeras conversaciones que tuvimos. ¿Recuerdas cuando hablábamos justo las nuevas generaciones que piensan que la imagen es una imagen digital, ¿no? Y empezamos a recordar que sería conveniente recordar incluso el propio origen de la imagen que establecimos en Plinio el Viejo, ¿no? Aquella joven que ante la partida de su amado dibuja su silueta proyectada con una vela en la pared, ¿no? Eso sería la imagen, la presencia de una ausencia. Y a partir de ahí construimos tu exposición, ¿no? Justo esta idea de ver qué es lo que queda, lo que aparece, la huella, ¿no? Y para eso lo que hemos hecho al final no es una retrospectiva tradicional, sino que hemos intentado captar un espíritu. Y sobre todo lo hemos hecho con una de las técnicas que mayor reconocimiento te dio, que es la del fotograma, precisamente como una huella y una oportunidad de volver casi al origen de la fotografía. Se te ha reconocido como el gran renovador de esta técnica, que ya usaron otros, como Man Ray, por ejemplo, ¿no? O Talbot, etcétera. ¿Nos puedes contar por qué ese reconocimiento, sobre todo ese carácter onírico, ¿no? Fantasioso de todo este tipo de piezas? Si nos lo puedes contar. Claro, es que tan concreto, ser concreto para mí es que es prácticamente imposible, porque hablábamos de Plinio y yo me remontaría incluso mucho más atrás, porque sin ir más lejos, esta misma mañana yo estaba con los ojos cerrados durmiendo y me desperté en la oscuridad y le he dado al teléfono para ver la hora. Y entonces la pantalla se ha quedado grabada en mi cerebro, he cerrado otra vez los ojos, era muy temprano, he seguido durmiendo, pero esa pantalla se ha quedado en mi cerebro completamente grabada. Siempre pienso en eso, en un primitivo mirando al sol con la mano contra el sol y luego entrando en la cueva con esa mano clavada en el cerebro. No sé si te ha pasado alguna vez esa imagen que se queda ahí latente en el cerebro. Y bueno, yo supongo que esa sería la primera huella, ¿no? Que antes que física fue grabada en el cerebro. Y remontándonos ya, saltamos a nuestros días. Y bueno, empecé con los fotogramas porque me gustaba mucho investigar la química, los ácidos, las huellas que dejaban las manos en los papeles. En fin, empecé a trabajar sobre esas huellas que dejaba y fui siguiendo un rastro. Una huella no tiene por qué ser, digamos, figurativa. Una huella puede ser un sentimiento abstracto, poético. Todas esas huellas se me han ido acumulando en el cerebro y yo lo único que he hecho es seguir un rastro de huellas que no sé si es abstracto o es figurativo. He ido siguiendo, estas huellas llamamos figurativos, pero claro, las palabras son a veces ineficaces para definir nuestro mundo, son etiquetas que utilizamos para entendernos, pero muchas veces ¿dónde está el límite entre lo abstracto y lo figurativo? No sé si te estoy contestando a la pregunta. No, está claro, o sea, de hecho es lo que se aprecia, ¿no? Incluso en la evolución en la propia exposición, desde un tipo de fotogramas más planos a otros con mucho más volumen, otros donde desaparece el objeto y ya hay una huella de la propia luz. Y de hecho nos podríamos centrar en la propia exposición, en la que dentro de ese carácter reflexivo, ¿no? Sobre la propia imagen, incluso lo que hemos hecho ha sido recrear prácticamente un laboratorio fotográfico, ¿no? Una cámara oscura, pensamos en muchas soluciones, una instalación estenopeica. Sí. Al final lo que se optó es por ese carácter que cambia mucho la exposición, porque no es la típica exposición fotográfica con luz homogénea, sino que gracias a la intervención, por ejemplo, de personas como Francisco Gascales, ¿no? Que ha hecho un trabajo de iluminación fabuloso, le da ese carácter mucho más emocional, ¿no? Y también justo por esto también hemos hecho mucho hincapié en los procesos,
porque incluso hay técnicas particulares. Y de ahí que incluso incluyamos dos vídeos, uno para mostrar ese carácter performativo de los fotogramas corporales y otro incluso para mostrar cómo se hizo un holograma. Si nos puedes profundizar en estos procesos. Sí, bueno, los procesos, yo soy un tío con muy mala cabeza, muy mala memoria, y los procesos, pues los que a mí me gusta mucho el proceso que se utiliza para escapar, para construir una máquina, por ejemplo, me acuerdo siempre por eso utilizo las crisálidas, cuando tú tienes que huir y tienes que pasar un río tal, tú no tienes tiempo para pensar, construyes sin pensar, construyes por necesidad, construyes con la sabiduría que tienes en tus células, no puedes recordar, no puedes pensar, no puedes diseñar, construyes con tu sabiduría intrínseca. Sabes que una cosa flota y que se la tienes que sumar a otro, y si no tienes cuerda tienes que utilizar. Así ha sido mi proceso, un poco, ¿no? He ido inventando técnicas, inventando procesos como una forma de huida, ¿no? hacia adelante, un poco así, ¿no? Y justo una de las cosas que más me ha llamado la atención, que ha sido muy atractiva, esta exposición ha tenido como 100 propuestas, ¿no? Porque tú eres una máquina de construir ideas. Me he dado cuenta justo luego viendo otras técnicas. Hemos privilegiado en la exposición el fotograma, pero has probado con muchísimas más. Rayos X, escaneados y ahora incluso en los últimos años infografía. Nosotros lo que hemos hecho ha sido incluirlo en una capa digital, en esa capa digital en la que incluso hay fotogramas que ya hablan de que viene lo digital, ¿no? Podemos ver todas estas otras experimentaciones, ¿no? Si nos puedes contar también todos esos caminos, esa búsqueda, esa curiosidad, esa experimentación continua que te ha llevado a probar muchas fórmulas distintas. Sí, siempre que me hablan de técnicas modernas, técnicas antiguas, las técnicas son como la comida, o sea, estamos comiendo un melocotón que viene de nuestros ancestros, no sabemos de cuándo surgió, y estamos comiéndolo hoy, lo comemos de manera distinta, lo lavamos, antes no se le... En fin, las técnicas están para utilizarlas. A mí no tengo ningún problema en utilizar técnicas antiquísimas y mezclarlas con técnicas de hoy. Son herramientas, las herramientas son lo que nos distingue de los animales de alguna manera, ¿no? Aunque ellos empiezan a utilizarlas todavía básicamente, pero eso que no distingo en herramientas modernas o tal. Utilizo las herramientas modernas hoy porque estoy viviendo mi tiempo, soy un contemporáneo, pero eso para mí contemporáneo es que utilizar el pasado, el presente y ir hacia el futuro. Utilizar las herramientas, no tengo ningún problema en utilizar modernas con antiguas, en fin, y soy un tío de mi época, y entonces utilizo todas las herramientas que puedo pillar por el medio. Lo que es cada trabajo requiere de unas cosas, y desde luego estoy deseando trabajar con las gafas de realidad virtual. Yo creo que próximamente podremos estar en el espacio virtual y creando, y va a ser un poco parecido al papel fotográfico, que es sensible, es un material vivo, ¿no? Tú al papel fotográfico le pones una luz y ¡fum!, se inunda, y en el espacio virtual pasa lo mismo. Tú me imagino que vas a decir cubo, y entonces le empujarás al cubo virtual y se hundirá, que es lo que estoy haciendo con el puntero, pero me estoy deseando ponerme sensores en los dedos y las gafas y trabajar con esas herramientas que nos da hoy el presente. Podríamos terminar ya aquí, pero justo esto que se ha introducido casi que nos hace volver al punto de partida cuando hacemos esas reflexiones, y tiene que ver con también, ya podemos terminar con esto, lo que ha sido el ciclo en el CENDEAC, ¿no? Lo hemos llamado de hecho espectros de la imagen fotográfica, viendo ahora cómo se está disolviendo en un momento de sobreabundancia, de compartido, ¿no? Y que nos ha permitido reflexionar con mucha gente. Ha venido Rafa Doctor, Enrique Mira, Manuel Santos, Pilar Rosado, etcétera, que nos ha permitido justo empezar a vislumbrar lo que tú estás diciendo. Un mundo en el que ya, por ejemplo, en esa parte virtual, las referencias al propio mundo creado, ya no hay una referencia al afuera, ¿no? La huella
ya se convierte directamente en una fantasmagoría en sí misma. Sí, sí. ¿Cómo lo ves? Y sobre todo después de este ciclo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención sobre lo que hemos estado reflexionando? Bueno, sobre lo virtual, es una palabra que ha surgido hace poco y a mí no me da ningún miedo porque más virtual que un libro no hay nada. Y yo he llegado a llorar con la música, que también es, digamos, inmaterial, es virtual. Entonces, la palabra virtual, aunque ha surgido hace poco, lo virtual ha estado siempre. El pensamiento es virtual y no hay ningún problema, nadie se asusta con esas cosas. Y luego, ¿cuál era lo otro que me comentaba? Sí, en definitiva todo esto lo hemos estado reflexionando en el ciclo espectro de la imagen fotográfica, ¿no? De hecho, el origen de virtual se relaciona también con virtud, es virtus de los dos, ¿no? Claro. Que lo podríamos entender no como algo que no es físico, sino algo que es en potencia, ¿no? Lo que se abre. Pues justo a raíz de las conferencias que hemos tenido, ¿qué más te ha llamado la atención, ¿no? Reflexionando sobre este futuro inmediato? Bueno, sí, se habló mucho de la sobreabundancia de imágenes, de la fotografía y tal, y el otro día conversando, no sé si fue contigo, me parece que hablábamos de que se hacían muchísimas fotografías y tal, y comenté que por utilizar la escritura no eres escritor. Todo el mundo utiliza la escritura, hay millones de escritos, las bibliotecas son gigantescas y está todo lleno de escritos. Y nada, pues con la fotografía actual está pasando lo mismo, ¿no? Todo el mundo hace fotos, pero eso no quiere decir que sea fotógrafo, sino que utiliza una herramienta y bueno, en algún momento se organizará. Se habló de los logaritmos que utilizan en la conferencia que más me llamó la atención, no me acuerdo cómo se llama. Pilar Rosado, que utilizamos los logaritmos para organizar, para ordenar. Claro, nosotros necesitamos, cuando hay mucha producción, ordenar, digamos, es nuestro trabajo, etiquetar y colocar en su estantería. Claro, si eres un poco inteligente te das cuenta que es relativo, ¿no? Que es como, por ejemplo, lo de la religión, que no esté en ciencia ficción, que esté en religión, los libros tal. Es complicado poner cada cosa en su sitio, pero ahí estamos, hace 4 días éramos monos, bueno, todavía somos muy monos. Mira, una de las piezas que más llamó la atención, ¿no? Son precisamente la serie de Señora Amnesia, ¿no? De hecho, tuvimos a Rafa Doctor que las incluyó en la exposición del 94, Sí, y era una de las piezas que llamaba mucho la atención, sobre todo la Guardia del Edén, que es la que nos ha servido de identidad para todo el proyecto, justo porque son piezas que están hechas de una manera muy particular. Hasta el punto de que podemos decir que ya no se hace referencia a nada externo, es la propia luz la protagonista. Sí. ¿Nos puedes contar un poco cómo hiciste esta serie, qué buscabas, qué fuiste experimentando? Bueno, Señora Amnesia se llama así porque realmente lo que hice fue que me encerré en una habitación durante una semana completamente oscura, no sabía si era de día o de noche, y me enfrenté pues, a lo que llaman los pintores el lienzo en blanco, ¿no? Un papel y yo, y la oscuridad absoluta. Y bueno, traté de olvidar todas mis influencias, toda mi cultura, todo. Y de pronto, pues eso, se crea por necesidad, digamos, y entonces descubrí eso, que con una linterna que tenía allá a mano, descubrí que el bolígrafo de alguien que se dedica a la fotografía, que es pintar con luz, el pincel de un fotógrafo sería la linterna. Y entonces empecé a hacer trazos y tal, y descubrí que dándole una luz rasante en vez de cenital, pues creaba volúmenes y empecé a dibujar con luz uno a uno y prolongué el proceso. Hay fotos de Señora Amnesia que estuve casi 1 hora dando linternazos y eso descubrí, pues, para crear lo mejor es empezar de cero, como un niño que lo que hablábamos de las máquinas de huir, tú necesitas avanzar y has olvidado todo, y eso fue Señora Amnesia, por eso se llama Amnesia, un poco que a veces es interesante para crear cosas, olvidar
todo lo que sabes y empezar de cero, crear, sacarlo de tu ser, escuchar lo que dice tu persona, o a veces pienso que no soy yo, que es a través de los sueños y a través de las ensoñaciones, cuando viene la imaginación, que nos hace tan grandes a los humanos. Me gustaría saber también si los animales las tienen, porque sueñan, evidentemente, cuando ves al perro ladrando y mientras está durmiendo. No sé si toda esa influencia viene del cosmos, no sé de dónde vendrá toda esa energía, pero me llama mucho la atención ese chorro de imágenes y ese chorro de creatividad y de inventiva que tenemos los humanos. Me parece lo más grande que hay. Y yo lo interpreto a través de la poesía, que para mí es lo más grande que hay, porque sin el toque poético la vida sería muy seca. Justo en ese sentido, una de las piezas que más ha llamado la atención, porque además está al final, es la sala que hemos dedicado a los hologramas, ¿no? Una técnica muy peculiar que da un resultado muy sorprendente y con un vídeo que la palabra que más salía era mágico, ¿no? Hemos dejado esa última sala que se escapa por un momento se escapa del laboratorio fotográfico para construir justo esa poesía, esa delicadeza. E incluso vemos dos tipos de ola, una más en reposo, mucho más delicadas, y otras más en el momento de romper. ¿Puedes contarnos ya por último el proceso de este tipo de piezas? Pues eso en fotografía se utiliza mucho la transparencia para la luz atravesando objetos, es lo mismo que pasa con los rayos X. La luz al atravesar los objetos choca con diferentes texturas y con diferentes densidades y con diferentes opacidades, y una ola tiene esa maravillosa transparencia, pero a la vez esa potente contundencia, que es un poco como lo que hablábamos de lo abstracto, lo irreal, la fuerza que tiene lo abstracto en las emociones, que es capaz de derrumbarte, de destrozarte una idea. Y entonces, pues eso, comparándolo con una ola, y la idea de ola que tiene que ver con el minuto, con los segundos, con el tempo, toda la vida vienen olas y olas y olas. En fin, la ola me parecía algo que describe mucho nuestros latidos, las emociones y tal. Y entonces, pues nada, luego físicamente, técnicamente me inventé un sistema para cazarlas. Y bueno, me hablaba de una ola en reposo, ola un poco más, pero es que la próxima cosa que quiero empezar a hacer es olas furiosas, capaces de romper barcos y seguramente nos romperán la tabla que llevamos y tal, pero me da igual, esa furia me interesa mucho, de algo que es lánguido como el agua y tal, pero tan poderosa.